Muchos hablan de los milagros de Jesús. Pocos hablan de lo que ocurría antes de ellos, antes de sanar, antes de multiplicar, antes de transformar. Jesús se detenía, se apartaba, oraba, no desde la urgencia, sino desde el silencio, no para pedir, sino para alinearse. Hoy, la mayoría ora desde el miedo, miedo a perder, a enfermar, a quedarse solo, a no ser escuchado. Jesús no oraba así. Su oración no nacía de la carencia, sino de una conexión profunda con el Padre. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si Jesús necesitaba ese momento interior antes de actuar, ¿por qué creemos que nosotros no lo necesitamos? Tal vez el problema no sea que los milagros ya no existen. Tal vez olvidamos desde dónde nacen. Este video no es una promesa fácil. No es una fórmula religiosa. Es una invitación a mirar hacia adentro, porque cuando el interior se alinea, la vida responde, a veces con milagros visibles, otras veces con algo aún más profundo: claridad, paz y sentido. Jesús no reaccionaba, respondía. Y la diferencia está en el silencio. Antes de actuar, hacía una pausa interior, no por duda, sino por conciencia. Sabía que una acción nacida del ruido interior solo genera más ruido. El silencio para Jesús no era vacío, era orden. Vivimos rodeados de estímulos, opiniones y exigencias. El ruido externo termina convirtiéndose en confusión interna. Jesús se alejaba de eso para volver a su centro. No huía de las personas, se reencontraba consigo mismo. Muchos desean cambios rápidos, pero pocos aceptan detenerse. Sin embargo, toda transformación real comienza con una pausa honesta. El silencio revela lo que el ruido esconde: miedos, tensiones, intenciones desordenadas. Jesús entendía que el milagro no empieza en la acción, sino en el estado interior desde el cual se actúa. Cuando el ego se aquieta, algo más profundo puede fluir. Tal vez hoy no necesitas hacer más. Tal vez necesitas detenerte, porque mientras actuamos desde la prisa, incluso la oración se vuelve agitada. El silencio no es pérdida de tiempo, es preparación. Jesús lo sabía. Por eso, antes del milagro, venía el silencio. Para la mayoría de las personas, orar significa pedir. Pedir alivio, soluciones, respuestas inmediatas. Pero cuando observamos cómo Jesús oraba, algo queda claro. Él no oraba desde la carencia. Su oración no era una súplica desesperada. Era un acto de alineación interior. Jesús no intentaba convencer a Dios de nada. No negociaba, no dramatizaba. Sus palabras, cuando las había, nacían de una confianza profunda. Oraba para colocarse en sintonía con una verdad mayor, no para imponer su voluntad. Esto marca una diferencia esencial. Cuando oramos desde el miedo, seguimos en desorden, aunque usemos palabras correctas. Cuando oramos para alinearnos, algo se acomoda por dentro, y la acción que sigue nace desde la claridad. Jesús entendía que el problema no era la realidad externa, sino el estado interior desde el cual se la enfrentaba. Por eso, su oración era breve, silenciosa, muchas veces invisible para los demás. Orar así exige madurez. Significa soltar el control, significa dejar de usar la fe como escape. Jesús no oraba para que las cosas fueran más fáciles, sino para estar internamente preparado para lo que debía hacerse, y desde ese lugar sus actos tenían coherencia y fuerza. Tal vez hoy tu oración no necesita más palabras. Tal vez necesita más verdad. Cuando la oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en un ajuste interior, la vida comienza a responder de otra manera. No porque todo cambie afuera, sino porque tú ya no estás desalineado por dentro. Esta frase revela el corazón de la oración de Jesús. No es una esperanza ni un deseo, es una certeza. Jesús no oraba con duda interior. Oraba desde una relación viva, estable.
profundamente confiada. La mayoría de las personas ora preguntándose, en el fondo, si será escuchada. Esa duda silenciosa debilita la oración, porque mantiene la mente dividida. Jesús no cargaba esa división. Cuando decía, yo sé que tú me escuchas, no estaba intentando convencer a nadie. Estaba afirmando una verdad interior ya asentada, y desde ahí actuaba. La confianza que Jesús expresaba no dependía del resultado. No necesitaba garantías. Sabía que no estaba solo en el proceso, incluso cuando el camino implicaba dificultad. Confiar no es saber cómo algo se resolverá, es saber desde dónde se vive mientras se resuelve. Jesús cultivó esa confianza en el silencio, en la coherencia entre lo que vivía y lo que creía. Por eso, cuando llegaba el momento decisivo, no había tensión interior, había claridad. Muchas personas oran con palabras hermosas, pero con un corazón lleno de inseguridad. Jesús nos muestra que la fuerza de la oración no está en la intensidad emocional, sino en la estabilidad interior. Tal vez hoy no necesitas pedir con más fuerza, tal vez necesitas aprender a confiar de verdad. Una oración sin confianza es solo ruido. Una oración nacida de la certeza se convierte en presencia. Y desde esa presencia, la vida responde. Cada vez que la multitud crecía, Jesús se retiraba, no por desprecio, sino por conciencia. Sabía que el ruido externo, si no se gestiona, termina confundiendo el interior. Las multitudes representan expectativas, demandas, opiniones ajenas. Vivir atrapado en ellas desgasta, fragmenta y desconecta. Jesús no permitía que su identidad se definiera por la aprobación de los demás. Antes de servir, volvía a su centro. Antes de hablar, se escuchaba. Alejarse no era huir, era preservar la claridad. Hoy, muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por no saber retirarse a tiempo. Sin espacios de soledad consciente, la oración se vuelve mecánica y la fe se debilita. Jesús comprendía que sin retiro interior, incluso lo sagrado se desgasta. Por eso buscaba el monte, el desierto, el silencio, no para escapar del mundo, sino para volver a él sin perderse. El problema no es estar entre personas, el problema es vivir desconectado de uno mismo. Jesús no necesitaba validación constante, sabía quién era, y por eso podía estar con la multitud sin confundirse con ella. Tal vez hoy necesitas preguntarte, ¿dónde está tu espacio de silencio? ¿Dónde te reconectas contigo mismo? Sin ese espacio, la oración pierde profundidad. Con él, todo vuelve a ordenarse. Antes de toda transformación profunda, hay un momento de entrega. Jesús lo sabía. Por eso, su oración no buscaba controlar el resultado, sino alinearse con algo mayor. Entregarse no es rendirse, es dejar de resistir. Jesús no oraba para evitar el dolor, sino para atravesarlo con coherencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No es una frase pasiva, sino una expresión de madurez interior. Es reconocer que el ego no puede gobernarlo todo. Muchos oran intentando que Dios confirme sus propios deseos. Jesús oraba dispuesto a ser transformado, incluso cuando eso implicaba incertidumbre. Sin entrega, la oración se vuelve una forma sutil de control. Con entrega, se convierte en libertad interior. Jesús entendía que aferrarse agota, que resistir endurece, que soltar abre espacio para algo nuevo. Y desde ese espacio, la vida puede reorganizarse. Entregar no es perder identidad, es soltar la ilusión de control. Cuando Jesús se entregaba, no se anulaba, se fortalecía por dentro. Su acción posterior nacía de la claridad, no del miedo. Tal vez hoy tu oración no necesita más esfuerzo. Tal vez necesita un gesto honesto de entrega, porque cuando la resistencia cae, algo se libera, y cuando algo se libera, la transformación comienza. Para Jesús, la oración no era un momento aislado del día, era una forma de estar presente.
un estado de conciencia que atravesaba toda su vida. No separaba lo espiritual de lo cotidiano. Su manera de mirar, hablar y actuar nacía del mismo lugar interior desde donde oraba. Por eso, no había contradicción entre su fe y su vida. Muchas personas oran algunos minutos, pero viven el resto del día desde la ansiedad o el resentimiento. Esa desconexión debilita la experiencia espiritual. Jesús nos muestra otro camino: vivir en coherencia. Orar como estado de conciencia implica atención, estar despierto a lo que ocurre dentro antes de reaccionar afuera. Observar pensamientos y emociones sin dejar que gobiernen cada acción. Jesús sabía que no todo impulso merece ser seguido. La oración lo mantenía en ese espacio interior donde podía responder con claridad, no desde la reacción. Este tipo de oración no necesita muchas palabras. A veces es silencio, a veces es presencia, a veces es simplemente actuar con intención limpia. Cuando la oración deja de ser un acto puntual y se convierte en una forma de vivir, incluso lo cotidiano se vuelve significativo. Tal vez hoy no necesitas nuevas prácticas. Tal vez necesitas más presencia en lo que ya haces. Porque cuando la conciencia se alinea, la vida entera se transforma en un espacio sagrado. Jesús sabía que no todas las acciones nacen del mismo lugar. Dos personas pueden hacer lo mismo, pero el efecto interior y exterior puede ser completamente distinto. La diferencia está en la intención. La intención es el origen invisible de cada acto. Jesús no actuaba para demostrar poder, ganar reconocimiento o alimentar su imagen. Cuando sanaba o hablaba, lo hacía desde una motivación clara, sin dobles intereses. Su intención no estaba contaminada por el ego, y por eso sus acciones tenían profundidad y fuerza. Cuando la intención está dividida entre el miedo y el deseo, entre la fe y la necesidad de control, la energía se dispersa. Muchas oraciones no dan fruto porque nacen de una intención confusa. Se pide paz, pero se sostiene el conflicto. Se pide cambio, pero se teme soltar lo conocido. Jesús no cargaba esa división interior. Antes de actuar, se vaciaba de motivaciones ocultas. No reprimía sus emociones, pero no permitía que gobernaran sus decisiones. Desde ahí, la acción fluía con naturalidad. La intención pura no es ingenua, es consciente. No busca beneficio personal, sino coherencia interna. Cuando la intención es clara, la acción no necesita fuerza. No hay lucha interior. Incluso los momentos difíciles se atraviesan con mayor estabilidad. Jesús nos enseña que el milagro no depende solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos cuando lo hacemos. Tal vez hoy no necesitas cambiar tus actos. Tal vez necesitas revisar desde dónde nacen, porque cuando la intención se ordena, la vida comienza a responder de otra manera. Muchas personas oran con sinceridad, pero pocas experimentan transformaciones profundas. Esto no se debe a falta de fe, sino a una desconexión interior. Se ora con palabras, pero se vive desde el miedo. Se pide cambio, pero se resiste transformarse. Jesús no oraba así. Para él, la oración no era un ritual para calmar la conciencia, sino un compromiso con la verdad interior. Orar implicaba estar dispuesto a ver lo que duele, soltar lo que ya no sirve y asumir responsabilidad por el propio estado interior. Los milagros no son recompensas, son consecuencias. Cuando hay coherencia entre lo que se pide, lo que se vive y lo que se está dispuesto a cambiar, algo se reorganiza. A veces de forma visible, otras de manera silenciosa, pero siempre real. Otro obstáculo común es la impaciencia. Queremos resultados inmediatos. Jesús comprendía los tiempos. Sabía que todo proceso profundo necesita maduración y silencio. Además, muchos oran desde una identidad de víctima, sintiéndose a merced de fuerzas externas. Jesús oraba desde la responsabilidad y la confianza. Sabía que su actitud interior influía directamente en su forma de actuar en el mundo. Tal vez el milagro que esperas no llega porque aún estás siendo preparado por dentro.
Orar de verdad no es repetir palabras, es permitir que algo cambie en ti. Y cuando eso ocurre, la vida responde. Uno de los errores más comunes es creer que el milagro es siempre algo externo. Una situación que cambia, un problema que desaparece, una puerta que se abre. Jesús enseñó algo distinto. La transformación comienza dentro. Antes de que algo se mueva afuera, algo debe ordenarse por dentro. Jesús no separaba la sanación exterior de la sanación interior. Sabía que una persona podía recibir un cambio externo y seguir rota por dentro. Por eso, muchas de sus acciones iban acompañadas de una mirada profunda, una palabra justa, una invitación a despertar. El verdadero milagro no es solo que el cuerpo sane o que la situación mejore. El verdadero milagro es recuperar coherencia, dignidad interior, claridad del corazón. Sin eso, cualquier cambio externo es frágil y pasajero. Muchas personas quieren que la vida cambie para poder estar en paz. Jesús propone lo contrario, estar en paz para que la vida cambie. Cuando el interior está dominado por el miedo, la queja o el resentimiento, incluso las bendiciones se viven con ansiedad. Cuando el interior se ordena, incluso las dificultades se atraviesan con mayor estabilidad. Jesús nos muestra que la fe no es negar lo que duele, sino permitir que ese dolor sea transformado por la conciencia. El milagro interior no siempre se ve, pero se siente. Menos resistencia, más claridad, más presencia. Tal vez hoy estás esperando una señal externa, pero quizá la verdadera señal es el llamado a mirar hacia adentro. Cuando el interior cambia, la forma de ver, decidir y actuar cambia. Y desde ahí, la realidad comienza a responder de otra manera. El milagro no empieza cuando todo se resuelve. Empieza cuando tú te ordenas por dentro. No siempre hay señales externas inmediatas. No siempre ocurre una sanación espectacular o un cambio evidente. Y aún así, algo profundo puede estar transformándose dentro de ti. Jesús sabía que no todo milagro es visible. A veces, el mayor cambio ocurre en silencio. Una reacción que ya no aparece, un miedo que pierde fuerza, una claridad que antes no estaba. Estos cambios no llaman la atención, pero sostienen la vida. Muchas personas abandonan la oración porque no ven resultados externos rápidos. Jesús nos enseña a mirar más hondo, porque cuando el interior se fortalece, la persona se vuelve más libre, más estable, menos dependiente de las circunstancias. Tal vez la situación externa no cambió, pero tú ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo. La oración auténtica no siempre altera los hechos, pero transforma la forma en que los atravesamos. Donde antes había desesperación, aparece firmeza. Donde había confusión, aparece sentido. Jesús formaba personas, no solo resolvía problemas. Sabía que una vida sostenida por dentro resiste mejor las tormentas de afuera. Estos cambios no son pequeños. Son la base de toda transformación duradera. Porque cuando el interior se vuelve más claro, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, la vida toma otro rumbo. Tal vez hoy estás buscando un milagro visible, pero quizá ya estás viviendo uno invisible, uno que te prepara, uno que te fortalece, uno que te devuelve a ti mismo. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que la oración de Jesús no era una fórmula mágica, era una actitud interior. Aún así, existe una forma sencilla de orar que refleja ese estado de alineación que él vivía. No es una oración para pedir cosas, es una oración para ponerte en el lugar correcto por dentro. No necesitas estar en un templo, no necesitas palabras perfectas, solo honestidad. Puedes hacerla ahora, tal como estás. En silencio o en voz baja, di: Padre, aquí estoy. No vengo a pedir, vengo a estar presente. Ordena en mí lo que está confundido. Calma en mí lo que está agitado. Muéstrame lo que necesito ver y dame la fuerza para aceptar la verdad.
Luego, quédate en silencio unos instantes. No esperes sensaciones especiales, solo permanece. Esta oración no busca cambiar la realidad de inmediato, busca cambiar tu posición interior frente a ella. Y desde esa posición, tus decisiones se vuelven más claras, tus reacciones más conscientes. Jesús oraba así, sin ansiedad, sin exigencia, sin dramatismo. Su fuerza nacía de esa sencillez profunda. Haz de esta oración un punto de partida, no un ritual. Repítela cuando sientas confusión, prisa o miedo. No para escapar de la vida, sino para volver a ella con más presencia. Porque cuando estás alineado por dentro, ya no enfrentas la vida desde la carencia, sino desde la confianza. Jesús nos dejó una enseñanza silenciosa, pero profunda. La vida responde al estado interior desde el cual la vivimos. No siempre de la forma que esperamos, pero sí de la forma que necesitamos. Cuando el interior está desordenado, incluso las oportunidades se vuelven confusas. Cuando el interior se alinea, la acción se vuelve clara, firme, coherente, y desde ahí, la realidad comienza a moverse. Esto no significa que todo será fácil. Jesús nunca prometió ausencia de dificultad, prometió presencia, prometió sentido, prometió una forma distinta de atravesar la vida. La oración, tal como él la vivía, no era un intento de controlar el destino, era una manera de habitar la existencia con profundidad, de no huir del dolor, de no perderse en el ruido, de no vivir desde el miedo. Tal vez el mayor milagro no sea que todo se resuelva, sino que tú ya no te rompas por dentro cuando las cosas no salen como esperabas. Cuando el interior cambia, cambia la forma de mirar. Cuando cambia la forma de mirar, cambian las decisiones. Y cuando las decisiones cambian, la vida toma otro rumbo. Esta es la invitación final. No busques solo milagros externos. Busca alineación interior. Porque desde ahí, incluso lo ordinario se vuelve significativo. Y la vida, poco a poco, empieza a responder. No con ruido, no con espectáculo, sino con verdad. Tal vez pasaste años buscando respuestas afuera, esperando señales, cambios, soluciones rápidas. Jesús nos mostró otro camino, volver al centro. Antes del milagro, había silencio. Antes de la acción, alineación. Antes del cambio externo, transformación interior. La oración que Jesús hacía no era una huida de la realidad, era una forma profunda de habitarla. No pedía desde el miedo, sino desde la confianza. No actuaba desde la prisa, sino desde la claridad. Hoy, tú también puedes vivir desde ese lugar. No necesitas entenderlo todo. No necesitas sentirte fuerte todo el tiempo. Solo necesitas detenerte, ordenar el interior y dar el próximo paso desde ahí. Quizás el milagro que esperabas no sea un evento espectacular. Quizás sea algo más silencioso, pero más duradero. Paz donde había ansiedad, claridad donde había confusión, firmeza donde había miedo. Cuando el interior se alinea, la vida responde. No siempre como quieres, pero sí como te hace crecer. Vuelve al silencio, vuelve a la intención, vuelve a ti. Ahí comienza todo.